Esta guía es una adaptación a Fusion de un flujo de trabajo de compositing de anime para After Effects, descrito por el animador Dong Chang en su canal de YouTube. Primero cargaremos las celdas de animación, el fondo y los materiales de apoyo, el layout y la hoja de exposición, en donde nos indican las duraciones de la escena, de cada cuadro de animación y los movimientos de cámara. Configuramos el proyecto a la resolución en la que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, 1684 x 1190 píxeles, que es un tamaño estándar en los estudios de animación japoneses. Al final habrá un formato para el trabajo de cámara, 1680 x 1000 píxeles, y otro para la salida del render final, 1920 x 1080, pero esto lo haremos al final del árbol. Las imágenes de las celdas de animación se hacen sin anti-aliasing, es decir, están pixeladas. Esto permite seleccionar áreas de color de una manera muy precisa, con lo cual podemos modificar colores, extraer mascarillas o aplicar algún efecto. El color blanco al 100% solo se utiliza como fondo en el lienzo donde están las imágenes. Si hay algún blanco en los personajes, props y utilería, este no estará al 100% o estará afectado por algún tono o matiz de color. Para aislar al personaje en la imagen, usaremos el nodo Chroma Keyer. En sus parámetros seleccionamos color y en el viewport seleccionamos las áreas que contengan los colores a eliminar. Con esto tenemos al personaje perfectamente enmascarillado. Ahora lo colocaremos sobre el fondo. Conectamos el Chroma Keyer al fondo. Esto creará un merge automáticamente. Por razones prácticas, yo hice el fondo al doble del tamaño, pero con un resize lo escalo al tamaño del personaje. Renombro mis nodos para saber qué es lo que hacen. Ahora vamos a extraer la sombra del personaje, que en la celda de animación viene en color magenta. Bajamos un Chroma Keyer. Seleccionamos color en los parámetros y en el viewport seleccionamos el magenta. Regresamos a parámetros e invertimos el mate y con esto hemos extraído la sombra. Para aplicar la sombra sobre el fondo voy a usar un color corrector. Podría ocupar también un color sólido y un merge, pero yo prefiero este método. Bajamos gain y gamma al gusto. Aplicamos un ligero matiz de verde azulado. Vamos a desenfocar un poco la sombra. Bajamos un blur y aumentamos su tamaño. La sombra que antes encajaba perfectamente empieza a separarse del personaje. Para evitar esto, usaremos un nodo de Erode Dilate para crecer la sombra. Pero solo quisiera extenderla bajo el personaje y para ello necesitamos una operación de diferencia de mascarillas. Generamos una máscara del color blanco. Y con un Matte Control la combinamos con la máscara de la sombra en una operación de minimum. Con esto restringimos el crecimiento de la sombra a la orilla que toca el personaje. Esta es la composición básica del personaje sobre el fondo. Ahora necesitamos asignar una duración de tiempo a cada una de las celdas de animación. Para ello utilizaremos la hoja de exposición. Aquí vienen indicadas la posición y duración de cada una de las imágenes que componen la animación. Y para asignar estos tiempos utilizaremos Time Stretcher. Vamos al primer cuadro de la escena en la línea de tiempo. Seleccionamos el nodo de las imágenes y añadimos el Time Stretcher. En Source Time ponemos 1 para indicar que en el cuadro 1 de la línea de tiempo va el cuadro 1 de las imágenes. Revisando la hoja de exposición,
Colocamos cada una de las imágenes en el tiempo que le corresponde. La imagen 2 aparece en el cuadro 20. Nos movemos al cuadro 20 y marcamos 2 en el source time. La imagen 3 va en el cuadro 23, nos movemos al 23 y marcamos 3 en el source time. Y así sucesivamente hasta colocar todas las imágenes en su tiempo. Con el spreadsheet del módulo de la línea de tiempo, podemos verificar fácilmente que hayamos colocado las imágenes en su tiempo correcto. Esta es otra forma en la que podríamos haber realizado el trabajo anterior. Vamos a cambiar el modo de interpolación de los keyframes. Abrimos el módulo de curvas Spline. Seleccionamos Time Stretcher. Ajustamos la visualización con Fit y seleccionamos todos los puntos de la curva. En los modos de interpolación seleccionamos Step In. Con esto haremos que las imágenes permanezcan fijas hasta que entre la siguiente imagen, y Time Stretcher no genere imágenes intermedias con disolvencias. Es tiempo de revisar la animación. Vamos a generar un previo. Con esto ya tenemos armada la animación con sus tiempos sobre el fondo. Ahora vamos a realizar algunos ajustes de color. El primero va a ser en el pelo del personaje. Vamos a cambiar su color. Agregamos un chroma keyer. Ajustamos el tipo del key a color. Y en el viewport seleccionamos los colores que hay en el pelo. Visualizamos el canal alfa e invertimos el matte. Regresamos a los canales RGB. Renombramos el nodo. Y después del chroma keyer del personaje agregamos un color corrector. Conectamos el matte del pelo a la entrada de la máscara del color corrector y lo visualizamos en el viewport. En parámetros ajustamos el hue de master hasta lograr un color que nos guste. Ahora agregaremos una sombra en gradiente al pelo. Bajamos un background. Seleccionamos gradiente y ajustamos sus extremos al pelo del personaje. Conectamos el chroma keyer del pelo a la entrada de la máscara del background. Insertamos un merge en el personaje y le conectamos el background. En el modo de blend seleccionamos Soft Light. Ajustamos el gradiente al gusto. Y aunque podríamos animar sus puntas para que coincidan con la animación, no lo veo necesario. Ahora agreguemos sombras al fondo. Después del resize, agregamos un brightness contrast. Le añadimos un polygon mask. Y vamos a crear una penumbra que enmarque al personaje. Invertimos el matte. Seleccionamos Brightness Contrast y bajamos Gain y Gamma. Suavizamos la mascarilla.
y seguimos ajustando su forma. Suavizamos un poco más. Vamos a añadir parte de esa penumbra al personaje. Bajamos un background, creamos un bitmap mask y la conectamos al chroma keyer del personaje. Añadimos un polygon mask al background. Dibujamos un polígono sobre el personaje. Cambiamos el Paint Mode del polígono a Minimum. Suavizamos el borde del polígono. Y conectamos el background al merge del gradiente. En el nuevo merge cambiamos a Multiply el modo de blend. Ajustamos su opacidad. Y tenemos una penumbra en el personaje. Hasta aquí ya tenemos nuestra escena con algunos ajustes de color. Ahora vamos a aplicar un plugin que suaviza los bordes pixelados de la imagen. Ese plugin se llama OLM Smoother para After Effects CS4. Hasta su versión 5.3, Fusion era compatible con plugins desarrollados para After Effects y esa es la principal razón por la que estoy trabajando en esta antigua versión. Seleccionamos el merge final del árbol. Agregamos OLM Smoother. Visualizamos el resultado y comparamos un antes y después. Ahora vamos a crear un denominado filtro anime, que básicamente es una cadena de procesos de blur y diferentes tipos de merge. Agregamos un Brightness Contrast. Bajamos la saturación a 0.9. Agregamos un Blur. En Blur Size ponemos 0.85. Enseguida un Sharpen. Y lo dejamos con un valor de 1 en Amount. Con Alt y clic izquierdo del ratón creamos dos articulaciones en la línea. Bajamos un Blur y lo conectamos. En Size ponemos 15. Renombramos el nodo. Conectamos el Blur 15 a la salida de Sharpen. Y en el nuevo Merge creado seleccionamos Hard Light y bajamos su opacidad a 0.15. Creamos otra articulación. Bajamos un Blur, lo conectamos. En Size ponemos 7.5. Lo conectamos al Merge Hard Light. En el nuevo Merge creado, cambiamos el modo de Blend a Color Burn. Con una opacidad de 0.05. Bajamos otro Blur, lo conectamos, en Size ponemos 3.75. Lo conectamos a Color Burn. En el nuevo Merge creado cambiamos el modo a Darken y bajamos su opacidad a 0.5. Otra articulación. Le conectamos un Brightness Contrast y en Gain bajamos a 0.75. Enseguida un Blur. En Size ponemos 30. Y la conectamos al último Merge.
En el nuevo Merge cambiamos el modo a Color Dodge. Y en opacidad ponemos .15. Comparemos el resultado del filtro anime contra el de OLM Smoother. En el buffer A tenemos el filtro anime y en el buffer B OLM Smoother. Para controlar la intensidad del filtro anime usaremos una disolvencia. Visualizamos en los viewports y ajustamos al gusto. Ahora vamos a agregarle un poco de textura a la imagen con grano de película y ruido. Esta etapa, como la anterior, es totalmente subjetiva y dependerá del gusto de cada quien. Agregamos el nodo de grain. Visualizamos en los viewports. Bajamos su poder a 2. Vamos a crear un previo para ver la escena en movimiento. Con esto podríamos quedar, pero también voy a agregar ruido a la imagen. Bajamos un Fast Noise. Visualizamos en el viewport. En color cambiamos a gradiente. En escala ponemos 200. Y bajamos su detalle a .25. En Seed Rate, .5. Conectamos la salida del ruido a Grain y en el nuevo Merge cambiamos a Hard Light con una opacidad de .25. Para hacer un poco más difusa la textura del ruido, vamos a agregar un Blur con un valor de 2. Y generamos un previo. Ahora vamos a la parte donde animaremos la cámara para después dar formato a la imagen para su render final. En el flujo de trabajo de Don Chan hay dos precompuestos finales en After Effects. Uno se encarga del encuadre y movimientos de cámara, seguido de otro en formato Full HD para dar salida al render final. Voy a emular estos pasos, pero se puede decir que en Fusion el primer precompuesto sale sobrando. Para realizar este proceso necesitamos del layout y la hoja de exposición. En el layout vienen indicados los encuadres y movimientos de cámara, mientras que en la hoja de exposición vienen la duración y la velocidad. Para encuadrar la cámara usaremos la imagen de layout. Revisamos que su tamaño coincida con el de nuestro compuesto. Creamos un background con las dimensiones del formato de cámara. 1680 por 1000 píxeles. Conectamos el layout y visualizamos el mesh resultante. Añadimos un transform. Bajamos un nuevo background que dará formato al render final. A 1920 por 1080 píxeles.
Hacemos transparentes los dos backgrounds. Visualizamos el último merge. Y nos movemos al cuadro 1 de la línea de tiempo. Seleccionamos el transform y ajustamos su tamaño hasta que llene la salida del render final. Movemos hasta encuadrar la primera posición del movimiento de cámara. Marcamos keyframes en Center y en Size. Vamos al último cuadro del movimiento de cámara. Ajustamos el transform hasta lograr el encuadre final. Y revisamos. Realizamos algunos últimos ajustes. En Splines verificamos que el movimiento de cámara sea lineal. Por último, movemos todo el proceso al final de nuestro compuesto y hacemos un previo. Con esto hemos terminado el compuesto. Este es un compuesto básico, con tan solo 2 capas. Habrá compuestos que tengan mucho más capas y otro tipo de efectos. Todo el proceso anterior se puede realizar en la versión actual de Fusion Studio, con el inconveniente de que los filtros de anti-aliasing que he encontrado no tienen la calidad que nos puede dar OLM Smoother, u otros filtros parecidos para After Effects. Por último, voy a organizar el árbol y a realizar render.